presente para tomar asistencia? Ok, ¿ya todos pusieron? Tengo 17 en el chat y hay 19 participantes. Faltan 2 de poner presente. Ok, chicos. Entonces, dejo de grabar yo. Y me doy acceso a Ana Rocío, ¿verdad? Ok. Ahí está Ana. Usted ya puede grabar la clase. Ok, creo que Aaron también la está grabando. Ahí está. Entonces, vamos a empezar con lo que va a ser un nuevo tema. Es la ley de Henry, que en sí nos está hablando también, pero ahora nos vamos a ver lo que va a ser la fase vapor o la fase más bien un gas disuelto en un líquido. ¿Ok? La ley de Henry nos dice que establece que la presión parcial de la especie en la fase vapor es directamente proporcional a su fracción mol en la fase líquida. Esto quiere decir que si se dan cuenta tenemos la estructura de la ley de Raoult considerando a la fase gaseosa como un gas ideal. Pero en lo que va a ser la fase líquida, vamos a tener entonces ahora la introducción de la constante de Henry. Esta constante de Henry va a depender de 3 puntos muy importantes. Ahorita los vamos a explicar. Entonces, la ley de Henry la voy a ocupar cuando yo quiero saber cuánta cantidad de gas o la fracción mol que existe de un gas disuelto en un líquido. Todo esto nosotros ya lo hemos visto y al final se van a dar cuenta que ustedes son expertos en la ley de Henry. 3 puntos importantes que nos dice la ley de Henry es que la concentración de un gas disuelto en un líquido es inversamente proporcional a la constante de Henry. Esto quiere decir que si el valor de la constante de Henry aumenta, entonces la concentración de los gases disminuye. Entre más grande sea la constante de Henry, la concentración del gas disuelto en el líquido va a ser más pequeña o va a ser en menor proporción. Entonces, la constante de Henry va a depender de la temperatura. Si aumenta la temperatura, pues aumenta la constante de Henry. Entonces, ¿qué pasa en un sistema? Si yo aumento la temperatura, la concentración de la fase gaseosa en el líquido, ¿aumenta o disminuye? Aumenta. ¿La concentración del gas? Perdón, ¿puede volver a hacer la pregunta? Creo que la escuché Otra mal. vez. Va. Si yo aumento la temperatura en un sistema, la concentración del gas disuelto en el líquido, ¿aumenta o disminuye? No. Aumenta. Disminuye. Va a disminuir porque si yo aumento la temperatura,
Aquí me dice, si aumentas la temperatura, va a Sí va a disminuir. aumentar el valor de la constante de Henry. Si aumento el valor de la constante de Henry, pues la concentración en el líquido del gas va a disminuir. Ahorita lo vamos a ver con unos ejemplos. La concentración de un gas disuelto en el líquido es proporcional a la presión parcial de dicho gas. Significa que si yo quiero que la concentración de un gas aumente en un líquido, tengo que aumentar la presión. Ajá. Entre más presión tenga yo en mi sistema, mayor es la concentración de ese líquido, perdón, de ese gas en ese líquido. ¿Ok? Entonces, vamos a ver esto, pero ahora en unos ejemplos. Vamos a empezar con el del refresco. Todos han tomado refresco en algún momento y entonces la ley de Henry nos va a ayudar a entender cómo es que la cantidad de gas se queda disuelto en el líquido y entonces eso es lo que nos gusta. ¿Ustedes los han regañado, su mamá, su papá, o ustedes mismos se enojan cuando alguien llega ahorita que hace calor, abren el refresco, toman, lo cierran, no lo cierran bien y lo dejan afuera del refrigerador? ¿Qué pasa cuando ustedes quieren tomar ese refresco a las 9 de la noche? ¿Qué dicen? Que ya no tiene gas. Que ya no tiene gas, ¿no? Ya se le fue el gas. Esto ya sabe feo. Pues sí, ¿qué estamos haciendo? Vamos a entender lo que es mi sistema. ¿Ok? ¿Qué va a pasar aquí? Pues mi sistema, antes de que lo abramos, esto está cerrado. Está cerrada la lata. Y esta lata está a una presión. A una presión quiere decir que la presión que está dentro de la lata es mayor a la presión atmosférica. Mientras está cerrada, el gas está disuelto en el líquido. ¿Y qué me decía ahí? Que si yo aumento la temperatura, el gas sale del líquido, ¿no? Pero si yo bajo la temperatura, por eso todos los refrescos en los supermercados lo tienen dentro de los refrigeradores. ¿Por qué me sabe mejor un refresco? ¿Cómo le sabe mejor? ¿Que esté frío en el refrigerador o que esté a temperatura ambiente? Frío. Frío. ¿Qué pasa? Bajo la temperatura, por lo tanto la constante de Henry va a bajar y eso va a ayudar a que el gas quede disuelto dentro del líquido. Cuando ustedes abren la lata, esto es lo que pasa. Sale el gas y entonces la presión de la lata se iguala con la presión atmosférica. Y por lo tanto, como disminuye la presión dentro de mi sistema, que es el refresco, pues el gas sale de la fase líquida. Aunado de que aquí nos ponen un refresco que está frío, ¿no? Pero aunado de que yo lo dejo afuera del refrigerador, ya destapado con una presión menor y todavía empieza a aumentar su temperatura, pues entonces por eso a las 8 de la noche decimos que ya se le fue el gas. Y ya ven cómo siempre hemos estado en contacto con la ley de Henry. Ahora, quieran o no, su mamá, su papá han entendido la ley de Henry mejor que ustedes porque a ustedes los regaña. Cierra bien ese refresco. ¿Qué pasa? Si yo fuera no de lata, sino de botella, vamos a poner una botella así. Si ustedes lo cierran bien, pues entonces aquí este líquido y el gas sí se va a empezar a salir, pero ¿qué va a pasar? Va a empezar a aumentar la presión dentro de mi sistema y el gas regresaría a la fase líquida. Por eso lo tienen que dejar bien cerrado. Si lo dejan entreabierto, pues la presión del refresco se iguala con la presión atmosférica y el gas se libera fácilmente. Métanlo al refrigerador, pues sí. Su mamá sabe que tiene que bajar la temperatura para que entonces el refresco tenga gas. ¿Ya ven cómo su mamá y su papá son mejores entendiendo la ley de Henry que ustedes?
¿Hasta aquí vamos entendiendo lo que es la ley de Henry? Sí. Pero cuando se congela también pierde todo el gas. Ah, porque ya estoy cambiando de fase. La fase líquida está cambiando a fase sólida. Y yo no puedo cambiar no puedo, al momento de cambiar la estructura del agua a fase sólida, pues entonces libero todo ese gas. Aquí siempre y cuando esté en la parte del refrigerador abajo. Ya se lo meten al congelador, ya es otra cosa. Pero la ley de Henry nos dice un gas disuelto en una fase líquida. ¿Ok? Entonces, para alimento, para la carrera de alimentos, esta es una ley que van a ocupar mucho, mucho, mucho. Uh-huh. Para biotecnología, igual. Ustedes necesitan tener un gas disuelto en un líquido. Ah, ok, quiero saber la concentración de un gas en un líquido. ¿Cuándo la quiero encontrar? Pues cuando quiero saber cuánto oxígeno tengo en mi medio de un reactor, de un bioreactor. Porque, ¿qué pasa? Si el oxígeno disminuye, yo tengo mi cultivo de bacterias aerobias y disminuye la concentración del oxígeno, ¿qué va a pasar? Pues ya no van a crecer. Ya no van a crecer. Disminuye tanto que puedo entonces, mi medio se va a contaminar, pero mi bioreactor. Siempre esta ley de Henry me empieza a ayudar a entender cómo es que disuelto en un líquido. ¿Ok? ¿Alguien sabe bucear o ha ido a bucear? ¿No? No. Bueno. Y estamos aquí arriba, ¿no? Tomando el sol. ¿Qué pasa si nosotros empezamos a snorkear o nos sumergimos 2 metros aquí? ¿Qué empezamos a sentir? Aumenta la presión en la cabeza. Exacto, empezamos a sentir los oídos. ¿Qué significa? Pues que estamos cargando la presión atmosférica del lugar más la presión hidrostática, quiere decir toda la columna de agua que está encima de nosotros. Entonces, toda esta presión es la que empezamos a sentir. Aquí no hay ningún problema, subo a la superficie y listo. Pero, ¿qué pasa si ya estamos hablando de buzos profesionales donde se están sumergiendo a 100 metros, 150 metros o más y empiezan un descenso? Entonces ellos empiezan a bajar. ¿Qué va a pasar con la presión? Va a aumentar más. Va a Había leído aumentar que el más. síndrome del buceador hacía que se les salieran los gases del cuerpo, el nitrógeno, creo, y enfermaran por el cambio drástico de presión. Tienen que esperar un Exactamente. tiempo para que se adapte el cuerpo. Exactamente. Eso es la ley de Henry. Nosotros respiramos aire y el aire nos dice que tiene 21% de oxígeno y 79% de nitrógeno. Fíjense, ustedes que son del Politécnico, en Zacatenco dan cursos de buceo. Ahí los van certificando. Todos los sábados podían ir, porque mi sobrino iba, y iban y les enseñan a bucear. Y lo primero, antes de que ustedes entren a la alberca olímpica que está ahí en Zacatenco, les daban toda una clase de la ley de Henry. Entonces, ¿qué nos explica? Nos explica la ley de Henry que nosotros respiramos aire. El oxígeno nosotros lo metabolizamos, pero el nitrógeno no. Al momento de que empieza el buzo a descender, pues la presión es mucho mayor. Si yo aumentaba la presión, ¿qué pasa con el gas?
la concentración de los gases, ¿aumenta o disminuye? Aumenta. Aumenta. Entonces, el gas lo está metabolizando mi organismo, pero el nitrógeno no. Y el líquido es nuestra sangre. Entonces, el nitrógeno se empieza a disolver y aumenta la presión del nitrógeno en nuestra sangre. Si nosotros, bueno, el buzo regresa rápidamente a la superficie, no le va a dar tiempo para que el nitrógeno salga de nuestra sangre. Ahora imaginemos que esta es nuestra sangre. No le va a dar tiempo de que esas burbujas de nitrógeno se liberen del líquido de nuestra sangre y entonces se crean burbujas de aire, sobre todo en los músculos, que si bien nos van, aquí tendrá una lesión en el músculo o en los brazos muy grande el buceador, pero si no, esas burbujas de aire se pueden ir al cerebro, al corazón, nos puede dar una embolia pulmonar. Y es esto, es la ley de Henry. Entonces, ¿qué pasa? El buzo, como nos decía su compañero, tiene que ir subiendo hacia la superficie lentamente. Lo que va a propiciar es que al momento de ir subiendo lentamente, la presión atmosférica y la presión del sistema en donde está él, que es el mar, se vayan igualando lentamente. Voy disminuyendo la presión y vean, la temperatura en el fondo del mar ¿es más caliente en el fondo o en la superficie? En la superficie. En la superficie. Entonces aquí la temperatura va a ser mayor y aquí la temperatura va a ser menor. Vean el problema. Tengo una presión muy grande y una temperatura muy baja. Dos puntos importantes para mantener una concentración del gas disuelto en el líquido. Entonces, por eso cuando desciende el buzo, el nitrógeno se disuelve en su sangre. Cuando empiezo a subir, empiezo a disminuir la temperatura, la presión y también la temperatura. Aquí es más cálida, la temperatura aumenta y la presión disminuye hasta igualarse con la presión atmosférica. Damos tiempo a que entonces ahora sí se libere el nitrógeno de la sangre y podamos regresar rápida, bueno, sanos a la superficie. Y esto es lo que les enseñan. A todo buzo le enseñan la ley de Henry. Debemos de entender esto. Si no lo entendemos, entonces cuando van, pueden tener un accidente. Ahora sí ya entendimos la ley de Henry. Sí. ¿Sí? Ok. Una pregunta, profesor. ¿Sí? Entonces, con un cambio brusco de presión, ¿nos puede ayudar a atrapar algún gas dentro de algún líquido? No sé, en la industria alimenticia, por ejemplo, en alguna bebida. Sí. Si yo quiero mantener un gas disuelto en un líquido, aumento la presión o bajo drásticamente la temperatura. Todo dependerá del sistema y de lo que nosotros queramos hacer. Aquí en una lata de refresco lo que hacemos es aumentar la presión, pero muy por encima de la atmosférica. Ahorita vamos a hacer un ejercicio para que se den cuenta de qué es lo que pasa dentro de una lata de refresco. Gracias. Uh-huh. Entonces, así es la ley de Henry. Hasta aquí. ¿Qué pasa también han visto que nos hablan de las cámaras hiperbáricas? ¿Qué es eso de una cámara hiperbárica? ¿Quién sabe? Aumenta la concentración de oxígeno en la cámara, ¿no? Para que sea más fácil la absorción de él en el cuerpo. Exacto, pero ¿qué más aumenta? Me están alimentando la presión. Entonces, muchas veces esto lo ocupan para personas que tienen diabetes y tienen una lesión, o alguien que tenga una herida muy grande y resulta que tuvo una contaminación de bacterias pseudomonas. ¿Y qué pasa? Ya está en recuperación esa persona, pero la herida fue muy grande, fue una afectación muy grande. Lo meten a una cámara hiperbárica con una alimentación de oxígeno puro y ya aumento la presión. Entonces, ¿qué estoy propiciando? Que el oxígeno se disuelva rápidamente en nuestra sangre. Eso es lo que está haciendo la cámara hiperbárica.
En lugar de que pase lo del nitrógeno, pues aquí yo estoy alimentando oxígeno puro, no aire, oxígeno puro. Y entonces ese oxígeno se disuelve rápidamente en nuestra sangre y es lo que ayuda a una cicatrización más rápida. Ayuda a que con el oxígeno no tengamos bacterias anaerobias que nos puedan contaminar una herida y entonces dificultar la recuperación. Eso también meten a los buzos, si llegan a tener una descompensación, que suban muy rápido, meten a los buzos a la cámara hiperbárica para tratar que el oxígeno desplace al nitrógeno en la sangre. Ahora sí, vamos a hacer un ejercicio aplicando la ley de Henry. Ay, dejen borrar esto. Ahí está. Entonces, nos dice, considere un sistema de aire en contacto con agua líquida y se supone en equilibrio a 25 grados Celsius de temperatura y una presión atmosférica de 101.33 kilopascales. Determina la fracción mol de aire disuelto en el agua. Entonces, vean aquí tenemos un sistema que nos está hablando de que vamos a tener una superficie de agua que va a estar en contacto con el aire. Vamos a ponerlo verde. Este es el aire, ¿no? Es el gas. Queremos saber cuánto gas está disuelto en esta superficie de agua. Esto nos ayuda mucho, sobre todo, bueno, aquí ahorita no hay ambientales, pero en la parte de, si yo tengo un río y necesito saber por qué se están muriendo los peces. ¿Qué pasa? No se está llevando a cabo esta transferencia de aire disuelto en el agua. Puede ser una, ¿por qué? Porque aumentó la temperatura, chicos. Ustedes han visto las noticias que sobre todo cuando empieza a aumentar la temperatura ahorita abril, mayo, junio, ¿qué pasa? De pronto aparecen peces muertos. Está el lago y se mueren todos los peces. ¿Por qué creen que pasa eso? ¿No se disuelve también el oxígeno en el agua? Es más bien se libera, aumento la temperatura, la constante de Henry disminuye y entonces se libera el aire que existe, el oxígeno que existe en el agua disuelto. La presión atmosférica nunca va a cambiar, a menos de que cambie yo de altitud, ¿no? No es lo mismo que esté en el mar a que esté en el lago de Texcoco, bueno, lo que queda, o en Xochimilco. Entonces no es lo mismo, pero si yo aumento la temperatura, pues entonces el gas no va a estar disuelto y no voy a tener la concentración necesaria para que los peces puedan vivir. Y por eso de pronto aparecen muertos todos los pececitos. Ahorita no se preocupen, ahorita ahorita en Semana Santa y eso, se van a empezar a dar cuenta de esto. Han ido a la playa y en verano, ¿y qué es lo que nos encontramos? No han ido y que bueno, ahorita no vayan, no salgan. Pero el sargazo, no han ido en verano a la playa y que hay un montón de sargazo. ¿Qué pasa? Aumenta la temperatura y entonces las algas, se nitrifica el agua, aumento de nutrientes y las algas empiezan a crecer desmedidamente. Como es tanto, el mar la empieza a sacar y entonces vemos el sargazo. Entonces vean ahí todo lo que implica el cambio de temperatura. Pero dicen que no existe el calentamiento global, ¿verdad? Entonces, ahí está, ahí lo podemos ir viendo y la ley de Henry nos ayuda a ir entendiendo esa parte. Ahora, tienen las tablas termodinámicas, ¿no? Abran su archivo, por favor, porque las vamos a necesitar. Las tablas de vapor saturado. Se las tienen, ¿no? Sí. Ya las tienen ahí a la mano.
Entonces, vamos a empezar a trabajar. Lo que es la ley de Henry nos va a ayudar a analizar con respecto al compuesto 1, que es el más volátil. Entonces, aquí en estos ejercicios es muy fácil de entenderlo, porque mi compuesto más volátil siempre va a ser el gas, ¿no? Entonces, el gas siempre va a ser el compuesto 1 y el compuesto 2 siempre va a ser lo que va a estar en la fase líquida. En este caso, el compuesto 1 pues sería el aire y el compuesto 2 sería el agua líquida, ¿no? Para lo que va a ser el compuesto 1, nos vamos a referir entonces a la ley de Henry. Que la ley de Henry nos dice que Y1 por la presión del sistema va a ser igual a la composición 1 de la fase líquida por la constante de Henry. Pero está referido al compuesto 1, a la fase gaseosa. La ley de Raoult nos va a ayudar entonces, pero con la fase líquida. Y entonces va a estar referido al compuesto 2. Igual a X2 por la presión 2. Recordemos que esta presión, aquí le voy a poner, recordemos que esta presión es la presión de saturación. Entonces, con la fase líquida en la ley de Raoult nos va a ayudar a entender qué cantidad se queda en la fase líquida y qué cantidad puede cambiar hacia la fase vapor, que es Y. Para esto, entonces, yo puedo asumir que toda la fase líquida, pues es agua líquida, ¿no? En este caso, y puedo despejar a Y2. ¿Cuál es la concentración de la fase, en la fase vapor del líquido? Y me quedaría, si esto estoy asumiendo que es igual a 1, entonces me quedaría que sería la presión 2 de saturación entre la presión del sistema. Y esta presión, como es agua, la puedo obtener rápidamente de las tablas de vapor saturado. Díganme cuál es la presión de saturación del agua a 25 grados Celsius. ¿Cuál es la presión, chicos? ¿Sí se acuerdan de cómo leer las tablas de vapor? No, sí. Chicos, ¿Es pongo grillitos. 3.16 kilopascales? ¿O no? 3.16 kilopascales. Ahí está. Recuerden, en sus tablas de vapor saturado, las que yo les pasé, que son las del Smith, nos tenemos una columna de temperatura y viene en Celsius, luego viene creo que en Kelvin, y luego viene una columna de presión. Esa es la presión de saturación. ¿Qué significa una presión de saturación? Acuérdense. Chicos. Es la presión a la que va a empezar a bullir. Exacto, es la presión a la cual tenemos ese cambio de fase, de la fase líquida a la fase de vapor. Esto significa que aparecen las primeras burbujas de vapor. Entonces, el agua necesita a 25 grados Celsius, para que bollara el agua a 25 grados Celsius, la presión tendría que ser de 3.16 kilopascales, muy por debajo de la presión atmosférica, ¿no? Entonces, es lo que me está diciendo, es lo que queremos encontrar en esas tablas, las tablas de vapor saturado. Ahora, si yo ya sustituyo y me dice que la presión parcial es de la presión de saturación es de 3.16 kilopascales
y la presión del sistema es de 101.33 kilopascales, ¿cuánto vale la concentración en la fase vapor del agua? $0.0311. ¿Cuánto? 0.311. 0.311. ¿A todos les da lo mismo? Sí. O igual redondeado, pues sería 312. Sería 312. Entonces vamos a cambiarla aquí. Ahí está. Entonces, esa es la cantidad de agua en la fase vapor. Vean, es mínima. Si lo vemos así. Ahora, ¿qué me están pidiendo? Me están pidiendo que determine la fracción mol de aire disuelto en el agua. Lo que me están pidiendo es esta. La composición del gas en la fase líquida. Ok. ¿Cómo puedo encontrar a Y1? ¿Y1 a qué va a ser igual? ¿Y1 a qué es igual, chicos? ¿Es igual a 1? 1 menos Y2. Ahí está. Entonces me queda 1 menos 0.0312. ¿Y eso cuánto es igual? 0.9688. 0.96. Ay, 88. Ahí está. Entonces significa que me está diciendo que en la fase gaseosa el 96.88% es aire y el 3.12% es agua. Entonces, cuando ustedes vayan al mar y sentimos que el aire, hasta decimos, oye, es que hay mucha humedad, pues es eso, la cantidad de aire y la cantidad de agua que existe. Por eso tenemos aire seco y aire húmedo. No es lo mismo ir a un lugar muy, cerca de la ciudad. No es lo mismo ir a Hidalgo, que se siente seco el aire, a que vayamos a Acapulco. Se siente húmedo el aire, entonces es esa cantidad. Ahora, ya tengo Y1, tengo la presión atmosférica, que es la presión a la cual está todo mi sistema, y la constante de Henry. Ay, no les puse la constante de Henry, ya ves. La constante de Henry vale, la voy a poner acá, se me olvidó ponerla en el enunciado. La constante de Henry es de 7,290, no es cierto, 72,950 bar. Esa es la constante de Henry. Ajá. Estas constantes de Henry van a depender de la temperatura y del sistema en el que yo esté trabajando. Aquí es aire disuelto en agua. Ahorita el otro ejercicio va a ser dióxido de carbono disuelto en agua. Entonces, estas las pueden consultar bibliográficamente. Ahora, voy a determinar X1. Y esto va a ser igual entonces a Y1, la concentración de la fase vapor del compuesto 1 por la presión del sistema entre la constante de Henry. Cambien estos kilopascales a bar, ¿no? Para tener homogenizadas las unidades. ¿Un bar cuántos kilopascales tiene?
chicos. Un bar tiene 1 por 10 a las 5 pascales. Por kilopascales sería 1 por 10 a la 2, me parece. A la 2. 0,133 100 bar. pascales, ¿no? Un bar tiene 100 kilopascales. Entonces, si convertimos 101 kilopascales a bar, pues lo divido entre 100 y entonces quedaría 1.0133 bar. Ahí, no, ¿qué fue la línea? Entre la constante de Henry. Ahí está. Ahora sí, díganme cuál es la concentración del aire disuelto en el agua. Da 1.3457 por 10 a la menos 5. Por 10 a la menos 5. Entonces vean, la cantidad que está disuelta de aire en el agua es muy pequeña. Pero con estas cantidades tan pequeñas que si las volvemos serían moles por litro, eso significa que es una concentración de aire disuelto en el agua que está permitiendo la vida en un lago, en un río. Cuando estas concentraciones disminuyen a la menos 7, significa que no va a haber, son aguas que se empiezan a morir, por decirlo así, así se dice. ¿Qué pasa? Ya no vamos a tener peces, pero lo que sí vamos a tener son bacterias anaerobias. Y entonces por eso empieza a oler feo. Ustedes esto lo han visto. Cuando llueve está un charco. Acaba de llover y se queda un charco enorme con todos los baches que hay por toda la ciudad. Entonces en el bache se queda el agua. ¿Qué pasa después de 4 días? ¿El agua sigue igual? No, está verde y apestoso. Exacto. ¿Por qué? Porque